A partir de este momento, ustedes y nosotros empezamos a dar forma a Más Vale Bueno Conocido. Un programa en clave regional para dialogar sobre ciencia, tecnología e innovación y también sobre los seres humanos que las hacen, las disfrutan o las padecen. Participan de este suspiro entrerriano en la historia de la radio Leonardo Mare, Santiago da Rocha, Angelina Usino Lleros, Pablo Morelli y Aldo Rothman. Coordinación general, Mónica Borgoño y Víctor Fleitas. Bienvenidos. Pasen. Busquen comodidad, por favor. Ya está al aire. Más Vale Bueno Conocido. Hola, ¿cómo les va? Desde las barrancas del Paraná, en medio de un renacer estacional, les acercamos esta pócima amable de trabajo científico que solemos llamar Más Vale Bueno Conocido. Hoy nuestro interés se enfocará en Ricardo Haye, docente e investigador de la Universidad del Comahue, conferencista itinerante y uno de los pilares de las jornadas La Radio del Siglo XXI, que está cumpliendo un cuarto de siglo de reuniones anuales sostenidas. Preocupado por las formas del decir, en sus figuras retóricas y en su fondo conceptual, inquieto por la precisión y la síntesis lingüística, Haye recorre las acuarelas posibles de un campo en permanente transformación como el radiofónico, de una manera que permite diálogos con otras disciplinas y quehaceres. Ya verán. Bueno, entonces, ¿para qué postergar el encuentro si, como ya sabemos, más vale bueno conocido? Más vale bueno conocido. El simple gesto de escuchar nos vuelve más humanos. Nos vuelve más humanos. Nos ayuda a ponernos en otros lugares y desde allí, corridos medio metro de nuestros prejuicios, también podemos pensar lo que somos y hacemos. Cuando miro mi vida para atrás, Lo que somos y hacemos. me descubro viviendo en espiral. Entonces, mejor hablemos. Más vale bueno conocido. Un espacio físico respetable y un lugar simbólico destacado ocupan los libros que llevan la marca de Ricardo Haye, algunos como autor, otros como compilador y prologuista. Su nombre, junto a un puñado de colegas, forma parte de la constelación de inevitables a la hora de abordar con rigor académico las herencias, el presente y los desafíos de un medio como la radio, casi centenaria, a la que se le predijo tantas veces la muerte y que sin embargo allí anda, transformándose sin cesar. Dar clases, formar estudiantes, construir equipos, investigar, producir ensayos, editar libros, conformar y sostener un colectivo de intercambios del que participan docentes, investigadores, extensionistas, estudiantes, becarios y posgraduados, serán estaciones que recorreremos una a una. En los desvelos estéticos y políticos de Ricardo Haye, la radio y el cine aparecen disputándose el centro de la atención. Pero como gesto instintivo, cuando se le solicita que se caracterice, opta por el medio cuya piedra fundamental se colocó con la transmisión en el Teatro Coliseo, el 27 de agosto de 1920. Yo he tenido la fortuna de hacer muchas cosas en radio. Desde mi primera tarea como informativista hasta la dirección de un medio. De entre todas esas tareas, en la que me siento más gratificado y más reconocido es la de guionista. Me encanta el escribir y producir para radio. Eso en la fase profesional. En la fase académica enseño radio, estudio la radio, investigo sobre la radio. Son dos roles que me sientan cómodos. Ahora, cuando se le marca lo del séptimo arte, no duda. Lo acepta, pero además complejiza la mirada sobre el modo en que estas manifestaciones se integran y complementan.
Bueno, es una cuestión de gustos, de intereses personales que no están divorciadas, que yo intento asociar. Me parece a mí que, bueno, vengo explorando desde hace algunos años este tema, que una forma de enseñar radio es a través de las relaciones que se pueden establecer con otras artes. Y fíjate que estoy incluyendo a la radio en el territorio del arte porque estoy convencido de que cabe perfectamente allí. Entonces, me parece que el cine es un auxiliar, no lo estoy desmereciendo con esto, digo que en términos de la enseñanza de radio es un auxiliar valioso para nosotros. De la misma manera que lo son las muestras del arte plástico, la pintura en particular, con la que yo suelo trabajar mucho, buscando relaciones entre la construcción de un arte inscripto en las coordenadas del espacio, como es la pintura, respecto de un arte inscripto en las coordenadas del tiempo, como es la radio. En un principio todos fuimos oyentes de esa caja de mágicos sonidos. ¿Y qué recuerdos han quedado grabados en la sensibilidad de Ricardo Valle? Yo tengo recuerdos de la radio de mi juventud vinculados como tantísimas otras personas al tema de la música. A mí no me ha tocado vivir la época de mayor esplendor de la radio y experimento una cierta nostalgia de un tiempo no vivido. Nostalgia que me gustaría poder solventar asomándome a una ventanita que me permita ver cómo era el mundo y cómo era la vida allá a mitad del siglo pasado, donde entre otras cosas mis padres se conocieron, noviaron. Yo siempre cuento que mi padre viajaba en tren en el conurbano bonaerense hasta un pueblo vecino donde vivía la que iba a ser mi madre, y al llegar del tren se bajaba y compraba un diario vespertino, que es un anacronismo porque casi no quedan diarios de la tarde, creo que quedan un par, y precisamente son de la región en la que vos vivís, Víctor. Compraba el diario vespertino para ver qué iban a ver en el cine esa noche. Entonces yo digo, fíjense cuántas cosas han desaparecido o tienden a desaparecer. Los periódicos vespertinos ya son una rémora del tiempo. El cine es muy distinto al que era, porque ahora se ha consolidado el hábito de los megacines que tienen muchas salas y que son adherentes fervorosos a la cultura del mainstream y mucho menos a la difusión de cinematografías de otras geografías, como alguna vez Argentina se preció de desarrollar. Y mientras tomaban sus mates de la tarde y hacían los planes, en el fondo estaba encendida la radio, que era una compañía que ocupaba un espacio central en las viviendas. ¿Y qué hiciste del amor que me juraste? En los living de las casas un poco más acomodadas y en la cocina comedor de las casitas más humildes, ese espacio central que había desalojado al espacio de los hogares, en torno de los cuales la familia se juntaba a contar historias, los hechos del día, los sucedidos, y se escuchaban entre todos. Esa centralidad convocante del hogar había pasado a ser reemplazada por la de la radio. Y algunos años después ese mismo proceso de desplazamiento iba a ocurrir cuando a los hogares llegara la televisión. Con naturalidad, Ricardo Valle recuerda y precisa, conceptualiza y subraya. Urde la trama un poco con cultura popular y otro poco con cultura letrada. Unas pocas pinceladas precisas le alcanzan para recorrer las transformaciones introducidas por los medios de comunicación. Desde aquella época que yo no alcancé a vivir, la radio fue mutando en un proceso que no se detuvo nunca, desde 1920 hasta la fecha. Es un medio en permanente evolución, que muy difícilmente uno pueda encontrar instancias en donde diga está siendo igual a sí misma, siempre está siendo distinta a sí misma. La llegada de la televisión
le arrebata a sus cuadros de actores, a sus elencos, a sus guionistas y se los lleva la televisión consigo. Y entonces la radio se reformatea y entra a trabajar en estructuras de periodísticas que tenían que ver mucho más directamente con la realidad, la reconstrucción de la realidad. El rotativo del aire de radio. Más o menos por esos mismos tiempos se fue haciendo día a día más poderosa la industria discográfica y entonces la radio empezó a desmantelar sus orquestas propias, por lo menos las radios que podían contar con ellas, ¿no? En algunas radios había hasta 2 orquestas, la de típica y la de jazz. La presencia poderosa, vigorosa, avasallante del vinilo empezó a ser innecesario tener orquestas. Y entonces emisoras como Radio del Mundo, que tenían orquestas como la de Troilo, orquestas de las grandes luminarias del tango, se empezaron a desmantelar. La radio cambió y sigue cambiando a lo largo del tiempo, en un proceso de mutación que le permite reajustarse y sobrevivir e imponerse a las agorerías de tanta gente que con reiteración cansina le vino profetizando su muerte. Cuando Aye se incorpora al campo profesional, la radio ya era predominantemente periodística, sustancialmente informativa. Sí, sin duda alguna. Yo estaba desarrollando mi carrera universitaria, lo hacía en la Universidad de La Plata, y allí cursaba en la institución pionera en materia de enseñanza de periodismo y de comunicación, que era la vieja Escuela Superior de Periodismo, hoy reformulada en términos de facultad, ya. En ese momento yo tuve la chance de ingresar a hacer algunas prácticas en LR11, la primera radio universitaria del mundo, creada en 1923 y puesta efectivamente en marcha en 1924, en el mes de abril, por la Universidad Nacional de La Plata. Y más o menos en las mismas horas o días, ingresé a trabajar en el departamento informativo de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, en donde trabajé durante unos 8 años. De manera que sí, la radio ya se había reformulado en términos hegemónicamente periodísticos y había desalojado el hábito maravilloso de la ficción, que había quedado aislado en excepciones más que en normas, porque había renunciado voluntariamente a su vocación de contar. Nuevamente con ustedes, Nini Marshall y Juan Carlos Torres. Algo que uno sigue lamentando, no porque quiera recuperar los mismos relatos de antaño, esos que escuchaban nuestros padres o nuestros abuelos, sino porque la cuestión de contar es esencial y la representación siempre es más vigorosa y potente que lo expositivo. Y uno quisiera que el relato representacional, la ficción, volvieran a ocupar un lugar de preeminencia. No ya con las viejas historias de antaño que podrían sonarnos ingenuas o naif, sino con historias de este tiempo y contadas con el vocabulario y con los tics y con la expresividad de este tiempo. Me parece que hay mucho por decir y por contar si alguien tomara la posta que dejaron los grandes realizadores de antaño. Ricardo, ¿qué esencia no debe perder la radio? Eso que está más allá de las formas de producir, de transmitir y de consumirla, más allá de las épocas y de las posibilidades económicas, justamente. Y a mí me gustaría pensar que la capacidad de jugar con la imaginación y con la fantasía de los oyentes, pero lamentablemente en comparación con su época dorada, la radio resignó capacidad de relato.
y con ella resignó fantasía e imaginación. Atrapada en las coordenadas rigurosas de lo periodístico, sacrificó lo argumental, la ficción, y eso le restó potencia expresiva. Más vale bueno conocido. Caminar las ciencias. Como los niños. Jugando en serio. En serio. Más vale bueno conocido.